Estimados, muchísimas gracias por este espacio para escuchar los detalles de este informe. Este es un informe que tiene 68 páginas, lo hemos hecho llegar a la Secretaría, debe estar en sus correos electrónicos, como bien lo decía nuestro presidente, el doctor Ricardo Ferro. La idea es que se pueda difundir, que lo podamos, digamos, entre cada uno analizar, masear. Estamos tratando de poner allí información concreta, tanto recopilada a partir de los insumos que recibimos por parte del Gobierno Nacional, pero también y de manera muy importante contrastada con información que recabamos de distintos expertos. Quisiera agradecer antes de iniciar a los profesores y profesoras Tatiana Andía, Zulma Cucunúa, Nelson Mariño, Jonathan García, Silvana Zapata, Andrés Vecino, Carolina Gómez, Claudia Vaca, que han sido supremamente generosos con su conocimiento y con su tiempo y que nos ayudaron a nutrir este primer informe. Como ustedes saben, esto ha sido de público conocimiento. Colombia, ya lo decía el doctor Ferro, inició de manera muy lenta el proceso de vacunación, si uno lo compara con otros países de la región. En total, en número dosis administradas a la fecha, estamos muy por debajo de Brasil, de México, de Chile, de Argentina. Si uno mira el ritmo al que estamos avanzando, Colombia empezó a mejorar un poco su ritmo, sin duda, con respecto a lo que estaba al inicio del año del arranque del plan de vacunación, pero países como República Dominicana o Chile, que han venido repuntando mucho más ese ritmo, sin duda nos llevan un camino por delante y unas experiencias que es fundamental que aprendamos. Eso hoy nos tiene entre los 50 países con mayores casos de contagio, entre los 20 países con mayores tasas de muerte y con una tasa de fallecimiento del 2.6%, por lo cual tenemos todavía un proceso lento de reducción de transmisibilidad y de mortalidad, que es en últimas el objetivo del plan de vacunación. Como es de público conocimiento, la vacuna no acaba definitivamente con el virus, lo que hace es justamente contribuir a la reducción de la transmisibilidad y de la mortalidad y por lo tanto, digamos, permitirnos tratar de recuperar la vida normal en la medida de lo posible y por supuesto contrarrestar los efectos económicos y sociales de otras medidas mucho más restrictivas que limitan la posibilidad de convivir. Según los datos, y ya el doctor Ferro daba algunos datos, los datos que tenemos oficiales con corte al 17 de febrero es que Colombia ha logrado aplicar 11.7 millones de dosis de vacunas. Eso representa el 68.1% de las dosis que hemos recibido y representa el 6% del total de la población objetiva a ser vacunada, que son 36 millones de personas. A lo largo de este informe, digamos, lo que queremos hacer es ir por cada una de las fases, incluso más allá de la de aplicación concreta, que es lo que asociamos cuando hablamos de fases en vacunación, sino desde el momento en que se dio la negociación internacional y la discusión sobre la adquisición de vacunas hasta el momento después de que a una persona la vacunan. Y queremos ir en cada una de esas fases contándoles un poco la información que tenemos y, como decía el doctor Ferro, levantando algunas alertas que se traducen, porque ese fue el espíritu multipartidista de esta comisión, en una serie de propuestas. Queremos poner sobre la mesa ideas de cómo conjuntamente mejoramos en lo que tiene que ser un objetivo nacional, que es sin duda acelerar el proceso de vacunación y mejorar el proceso de vacunación, insisto, para que el país pueda retomar lo antes posible ciertas condiciones de normalidad. El proceso de elaboración del Plan Nacional de Vacunación supuso un proceso de socialización y de recepción de comentarios con la ciudadanía. Ello se dio entre el 12 y el 15 de enero de este año. Según el reporte que tenemos, el gobierno recibió 430 sugerencias, preguntas, recomendaciones. No obstante, no existe, digamos, una base de datos público que permita establecer claramente cuáles de esas fueron acogidas. Algunos de los expertos a los que consultamos nos señalaron que varios de sus comentarios no fueron tenidos en cuenta. Luego inicia, por supuesto, digamos, una fase de negociación, que es quizás el reto más grande. Cada uno de mis colegas miembros de la comisión ahorita hará un énfasis, en algunos de los casos voy a nombrar, sé que el doctor Jorge Gómez hará énfasis en esta primera fase, porque es una discusión grande de geopolítica, tanto latinoamericana como global. ¿Cuál es el diagnóstico que hoy tenemos? América Latina se enfrentó a esta discusión de
negociación sin una coordinación conjunta. No hicimos procesos previos y allí Colombia no jugó un rol de liderazgo para concertar las negociaciones con las farmacéuticas previamente y tratar de pujar como bloque regional. Eso implicó, y esto no es solo el caso de Colombia, es el caso de los demás países por lo que tenemos, porque la información es supremamente confidencial, pero la mayoría de los países aceptaron cláusulas de confidencialidad, cláusulas que cobijan los precios, aceptaron incluso ausencia de responsabilidad por efectos adversos e incluso digamos, responsabilidades frente a temas de propiedad intelectual. Uno de los elementos que encontramos que es, digamos, más preocupante, si se quiere, es que el Fondo Rotatorio de Vacunas, que es el fondo que hace parte de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que, digamos, venía siendo un mecanismo para generar acceso a vacunas seguras y de calidad a precios asequibles pre-COVID-19, pues siempre se había opuesto a precios discriminados de las vacunas. Era como un mecanismo, incluso nos explicaban los expertos, pues muy admirado globalmente como una gran innovación latinoamericana, poder decir aquí vamos todos juntos con un precio. Para el caso de las vacunas del COVID-19, el fondo tomó la decisión de establecer precios diferenciados y que cada país negociara su propio precio, decisión que el gobierno colombiano apoyó y que, insisto, digamos, no contribuyó a que Colombia pudiera negociar como un bloque en esta conversación más global. Una vez, digamos, se surte esta discusión sobre negociación, se viene, digamos, toda una conversación sobre la elaboración de los contratos. La principal alerta, y de nuevo este no es solamente el caso colombiano, es un reto global al que estamos enfrentándonos de distintas maneras, pues es el proceso de contratación supremamente, digamos, por lo menos oscuro, no sujeto a reglas de transparencia, en gran medida porque quienes tenían el sartén por el mango en esta discusión eran las farmacéuticas, y eso nos enfrenta a tener muy poca información para poder hacer un seguimiento detallado. Hasta el momento, digamos, por la información que tenemos, que nos ha dado el Instituto Nacional de Salud, el Estado colombiano ha adquirido en total 66.5 millones de dosis. De esas han llegado al territorio nacional 14.2 millones de dosis. Esas dosis corresponden 10 millones de dosis de Pfizer, 5 millones de dosis de AstraZeneca, 9 millones de dosis de Janssen, 10 millones de dosis de Moderna y 7.5 millones de dosis de Sinovac. Como es de público conocimiento, las únicas dosis que han sido recibidas en su totalidad, en 100% de dosis recibidas frente a lo acordado, son las de Sinovac, que hemos recibido los 8.5 millones. En el caso de Pfizer, hemos recibido un 67% de las dosis que fueron acordadas. Y en el caso del mecanismo COVAX, que ha sido AstraZeneca, hemos recibido 10% de las dosis que fueron acordadas. Ahorita más adelante haremos una especie de énfasis en la discusión frente a COVAX en particular. Eso quiere decir que las negociaciones directas con AstraZeneca, Janssen y Moderna, frente a las cuales adquirimos y firmamos contratos, aún no se ha recibido ninguna de esas dosis. Esto responde a una, digamos, ausencia internacional de suficiente producción, que está muy relacionada, y de nuevo insisto, más adelante haremos énfasis en ello, a la decisión global de mantener patentes, que hace que la producción global de vacunas sea inferior a la demanda que hay de vacunas, incluso de países que como Colombia ya hicieron compras y sin embargo no están recibiendo las dosis que digamos adquirieron y digamos a lo que se comprometieron las farmacéuticas. Como estos contratos son confidenciales, no tenemos claridad sobre si se establecieron plazos específicos. Tenemos razones para creer, por las discusiones que se han dado en otros países, Europa, entre otros, donde se han revelado algunos de estos contratos, que las farmacéuticas no permitieron poner plazos específicos. De nuevo, tenemos toda una conversación global de cómo es que se produce de manera masiva ante una pandemia vacunas, y cómo por el momento el mundo, y Colombia ahí se ha alineado con países que han insistido es en la ruta de mantener las patentes, y no con países como India, como Sudáfrica, insistiendo esto es una pandemia que amerita cambiar las reglas del juego global para que tengamos una mayor producción y que se pueda maquilar, por supuesto reconociendo derechos de propiedad intelectual, etcétera, la inversión inicial, pero que como mundo, como humanidad podamos producir más vacunas.
Sobre este tema de confidencialidad hay que señalar que hasta la fecha el gobierno nacional se ha amparado en la ley 1712-2014 que exceptúa al gobierno de revelar información relacionada con seguridad nacional. La interpretación del gobierno ha sido que el Plan Nacional de Vacunación está amparado por esta cláusula de seguridad nacional. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin embargo, consideró que esa cláusula de confidencialidad no podía aplicársele a los contratos, ordenó al gobierno en un plazo perentorio de 3 días que ya se venció la entrega de los contratos firmados con todas las farmacéuticas para revelar el detalle de precios, los lugares de entrega, los aspectos financieros de los contratos. Sin embargo, a la fecha esa información pues no ha sido publicada. Insistimos, yo creo que ahí hay una discusión y dentro de la misma comisión que, insisto, celebro que ha sido muy importante que hayamos podido trabajar de manera multipartidista, tenemos distintas visiones sobre esas cláusulas de confidencialidad, pero sin duda esto se enmarca dentro de una conversación más global sobre cómo garantizamos que haya más transparencia en la información que genere confianza. Frente a la estrategia COVAX, como ustedes saben, esta fue una estrategia lanzada en abril del 2020 por la Organización Mundial de la Salud. Un poco la lógica de esta estrategia es que los países de renta alta y media alta compraran anticipadamente dosis y que los países de renta baja y media baja las compraran una vez estas estuvieran listas y se beneficiaran como una especie de subsidio. Colombia ahí entró como un país de renta media alta y en últimas, digamos, terminó convirtiéndose en una especie de inversión en capital de riesgo. Es quizás uno de los únicos casos en donde, como dijeron en su momento expertas como Carolina Gómez, Claudia Vaca, Tatiana Andía, digamos, realmente se lanzaron a algo más de Colombia, de ser un poquito más, si se quiere, riesgoso que tan conservador en otros temas frente a la vacuna, de demorarse más, de esperar más. Sin embargo, pues hay que decir que el mecanismo COVAX, por un lado, no promueve la colaboración científica, no enfrenta las distorsiones que se han generado frente al tema de las patentes, es decir, ahí no ha habido una posición para poder ampliar la producción de vacunas alrededor del mundo. En ese sentido, no facilita la adquisición de nuevas vacunas y, de hecho, en Colombia, a la fecha, solo hemos recibido el 5% del total de vacunas que negociamos a través del mecanismo COVAX. En total, en el mundo, COVAX pretende poner a disposición de los países 2.000 millones de dosis y si, digamos, eso cubriría un máximo de 15% de la población. Insisto, a la fecha, en el caso de Colombia, ha sido todavía muy reducido lo que hemos recibido a través de COVAX. Esto nos lleva entonces, insisto, a esta discusión sobre patentes y producción local, porque en esa primera fase Colombia puso todos los huevos en la canasta de compremos vacunas. ¿Cuál es la otra alternativa? Fortalezcamos capacidades para tratar de iniciar un proceso de producción local, no para quedarse esperando, hay que combinar, pero para reconocer, y eso lo veremos más adelante, que esta es una de muchas pandemias y esta es una cepa de varias cepas y que en ese sentido, si bien tiene sentido de cara a la crisis y el choque empezar por una compra de vacunas, pensar desde ya en un proceso de producción local y de levantamiento de patentes es supremamente importante. El gobierno nacional, de hecho, inició con una estrategia que parecía ir bien encaminada. En el marco de la emergencia, en el decreto 476 de 2020, señaló que declaraba de interés de salud pública los medicamentos, dispositivos médicos, vacunos y otras tecnologías. Eso parecía ser un primer paso para que se pudiera permitir la producción de vacunas genéricas. Desafortunadamente, la Corte Constitucional declaró inconstitucional ese decreto por considerar que no había, digamos, una relación directa por el juicio de necesidad jurídica. Dicho eso, el gobierno tampoco tomó ninguna decisión para radicar en este Congreso, o menos con mensaje de urgencia, un mecanismo para poder facilitar ese proceso de declaratoria de interés público. Como todos sabemos, el presidente de Estados Unidos, presidente Joe Biden, el 5 de mayo anunció su apoyo a la suspensión de la propiedad intelectual a nivel global. Eso lo hizo parte ya de un grupo de países como España, Bélgica, Francia, Canadá y Rusia que se están sumando a este tipo de discusiones. Preocupa mucho, lo documentamos en el informe, la decisión de Colombia de no participar en iniciativas globales como la del Technology Access Pool, CETAP, impulsada en mayo de 2020 por la OMS con el gobierno de Costa Rica en el marco de este llamado a la acción de solidaridad mundial, de nuevo buscando el levantamiento de patentes y la posibilidad de ampliar la capacidad de producción de vacunas a nivel global.
A la fecha, y de nuevo esto lo veremos más adelante, Colombia todavía no tiene una estrategia de producción local de vacunas. Tuvimos una conversación muy interesante con la directora del Instituto Nacional de Salud, que justamente insiste en la necesidad de inversión adicional para que Colombia pueda estar preparada para las siguientes fases y no quedarse simplemente dentro de esta gran larga lista de países demandantes de vacunas a nivel global que está esperando, pues digamos, que llegue su turno en la cola. Hasta ahí, digamos, una primera fase de proceso de negociación y el proceso de contratación. Luego sigue entonces una fase ya propiamente de adquirirlas una vez se han contratado. Y ahí, digamos, el primer paso en Colombia, como es evidente y como aquí colegas que han hablado tanto de la tramitología nos lo han hecho saber en distintos ámbitos, pues se viene un primer peaje muy difícil, que es el peaje del INVIMA. Tiene que hacerse el proceso de trámite y otorgamiento de la autorización sanitaria de uso de emergencia, conocido como ASUE. A la fecha, el INVIMA reporta que ha recibido 3 solicitudes de trámite de ASUE de las vacunas contra COVID-19, Pfizer, AstraZeneca, Janssen. Esta información demuestra que Colombia, aunque negociamos la dosis de vacuna Moderna, no hemos iniciado un trámite de autorización por parte del INVIMA, y demuestra también extrañamente, y no tenemos información que nos hayan dado respuesta todavía sobre esto de parte del gobierno, no se explica muy claramente por qué Sinovac, aunque no tiene ASUE, no recibió, digamos, no se le exigió por parte del INVIMA que tuviera una SUBE para iniciar el proceso de aplicación de vacunas Sinovac. Esa es una de las discusiones que tenemos pendientes. Lo decía el presidente Ferro al inicio, este es el primero de varios informes, no queríamos cerrar este periodo legislativo antes de dar un primer informe, pero habrá más. Esa segunda, dentro de esa fase, digamos, de adquisición, una de las posibilidades que se ha abierto a través de la resolución 507 de 2021 es autorizar también al sector privado para adquirir vacunas. Lo cierto del caso y lo que documentamos en el informe es que ese proceso que se abrió y que generó una gran controversia pública, digamos, con argumentos de lado y lado, pues se estableció en todo caso que solo se podía avanzar una vez el gobierno ya hubiese pasado a la vacunación de personas priorizadas en la etapa 3, que es a la que acabamos de entrar. En la medida en la que el gobierno, por vía de la falta de llegada de las vacunas que han sido negociadas, empezó a dilatar y aplazar las distintas fases, los propios privados han tenido que ir reajustando sus negociaciones, cambiando los procesos de logística, y lo que nos reportan es que esto ha sido pues supremamente ineficiente y que en la práctica realmente no han podido realmente iniciar del todo este proceso. Ellos además, según lo que quedó establecido en la ley de vacunas, no estarán cobijados por el régimen excepcional de inmunidad frente a efectos adversos, contrario a lo que quedó plasmado en la ley frente a las farmacéuticas, y eso implica que añadir a sus propios costos proyectados de responsabilidad también aquellos de los efectos adversos que se puedan generar. En la práctica, además de estas trabas, las farmacéuticas a nivel global han decidido principalmente negociar solo con estados soberanos, particularmente Pfizer y AstraZeneca ya han señalado que por el momento no van a negociar con privados, y pues, insisto, eso ha generado que se pongan una serie de trabas a que puedan participar los privados en ese proceso de negociación. Creo que ya el doctor Guida estaba con su micrófono, pero muchísimas gracias por silenciarlo. La siguiente fase, entonces, cuando digamos ya eso está abierto, es qué pasa con los recursos, cómo se compran las vacunas. Lo que estableció el decreto legislativo 444 es que se haría a través del Fondo de Mitigación de Emergencias, el conocido FOME. De esos 40.5 billones que en principio están como espacio de gasto dentro del FOME, se ha reservado 4.3 billones para el Plan Nacional de Vacunación. Esos recursos son para sector salud, compra de vacunas, insumos como jeringas, diluyentes, transportes, reconocimiento por el agendamiento de citas frente a las EPS y aplicación de las vacunas por parte de las IPS. Uno de los puntos en los cuales seguramente el representante Correa, que ha sido muy activo en la veeduría de este tema, hará énfasis es justamente cómo se quedan por fuera de este costeo temas como el pago directo a los vacunadores. Entonces, digamos, ahí en principio está la bolsa de recursos.
Hechas esas fases, lo siguiente que pasa es, ¿no? ¿Cómo vamos el paso hacia poder priorizar? Y eso es quizás lo que más se ha conocido públicamente del proceso de vacunación, que es este plan de priorización de las distintas etapas. Como sabemos, la población objeto del plan de vacunación son habitantes mayores de 16 años, de 16 años en adelante. Se excluye hasta el momento a madres gestantes y el objetivo es alcanzar al menos el 70% de los habitantes como lógica para poder llegar a la inmunidad de rebaño. Es importante, y esto lo consultamos con todos los expertos, que el gobierno tomó criterios de priorización basados en un marco bioético y de derechos humanos, que se tomó como eje central las guías de la OMS para priorizar cuando tenemos baja disponibilidad. Una cosa es Estados Unidos, que puede, digamos, darse el lujo con la capacidad de producción de vacunas y de distribución masiva de vacunas que tiene, de no tener criterios de priorización, y otra cosa es casos en los cuales no hay vacunas suficientes para la meta y entonces toca priorizar, digamos, cómo voy evolucionando de una etapa a otra. Y ahí es importante que esos primeros criterios de priorización parecen razonables según lo que consultamos. La lógica, digamos, de este plan, como ustedes saben, va etapa 1, en principio 1.5 millones de colombianos, etapa 2, 6.7 millones de colombianos, etapa 3, 6.5 millones de colombianos, etapa 4, 6.3 millones de colombianos y etapa 5, 15.2 millones de colombianos hasta llegar a estos 36. Un poco lo que estamos empezando a ver, este proceso que inició a partir del 22 de mayo con la etapa 3, pues es la posibilidad de ajustar criterios, que justamente era una de las principales recomendaciones que habíamos estudiado dentro de la comisión, de pasar de esos criterios meramente epidemiológicos razonables a incorporar también criterios sociales y económicos que son fundamentales en un proceso de reactivación de la economía, del funcionamiento, digamos, de toda la sociedad. Por eso, digamos, hemos celebrado la inclusión de docentes, de personal administrativo de centros de educación, de cuidadores, de fuerza pública, de fiscalía, de guardia indígena, guardia cimarrona, de personal de funerarias y cementerios, que fueron algunos de los ajustes recientes a esa etapa, que incorpora otro tipo de criterios, ya no solamente, digamos, solo médicos, si se quiere, o epidemiológicos. Sin embargo, y ahí mandamos la alerta, y eso lo veremos también en más detalle más adelante, pues preocupa que no hay un enfoque diferencial más allá del tema de la guardia indígena, la guardia cimarrona, que permita establecer cuáles son dentro de las distintas etapas los momentos en los cuales se garantiza el acceso a campesinos en zonas rurales y zonas rurales dispersas, migrantes sobre todo en condición de irregularidad que puedan estar establecidos dentro de alguna de las etapas, así como población con discapacidad que tampoco está identificada claramente dentro de algunas de las etapas, sino que parecería entenderse de manera transversal, lo que los deja desprotegidos dentro del plan, sobre todo de cara a estos nuevos criterios económicos y sociales que celebramos que se estén empezando a incluir. Una de las cosas más interesantes que documentamos en el informe fue, digamos, los pilotos de una especie de priorización territorial que unificó fases y etapas en los territorios. Entonces, digamos, la lógica fue, en vez de yo ir, ¿no?, a los lugares a Inírida para ir llegando fase por fase en las distintas edades, voy a unificar y poder llegar al territorio en su conjunto en vez de tener que ir llegando por capas. Eso tiene toda la lógica, sobre todo en lugares rurales dispersos, donde es mucho más difícil llegar, y si yo tengo que hacer esa llegada para cada etapa, para una población además pequeña y dispersa, sería mucho más difícil. Eso en el plan está muy bien concebido. ¿Cuáles son los retos que ha enfrentado? Primero, el gobierno ha dicho que para esos lugares que son de más difícil acceso, va a priorizar las vacunas Janssen por ser de una sola dosis. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, las vacunas Janssen no han llegado al país. Eso implica que realmente, aunque, insisto, está bien conceptuado, el país no ha reaccionado a qué va a hacer de cara al hecho de que esas no están llegando y cómo sí logramos llegar a esas zonas más rurales dispersas a pesar de que esa vacuna no esté llegando. Lo otro es que, como lo veremos más adelante, en general la aplicación de la vacuna está a cargo de las EPS. En estos lugares con territorios rurales dispersos, donde hay bajísima presencia de EPS y, como sabemos, de
la inmensa diferenciación de calidades territoriales entre EPS más urbanas, más robustas, que pueden tener estándares de calidad superiores, y EPS no solo involucradas en gravísimos escándalos de corrupción, sino con muy malos estándares de calidad en distintos territorios del país. Esto deja esa, digamos, esa capacidad de vacunación en cabeza exclusivamente de entidades territoriales, lo que es especialmente grave si se tiene en cuenta que en muchos de estos escenarios, como ya lo decía el doctor Ferro, pues se trata de municipios de quinta o sexta categoría o de entes territoriales no certificados. Tiene mucho más sentido lo que se dispuso en el plan y que se ejecutó efectivamente para, digamos, poder acceder a estos otros lugares, como se hizo en Amazonía, etcétera, con una lógica mucho más direccionada, vivienda a vivienda, buscando población objeto susceptible de ser vacunada y articulando con líderes locales. Hasta el momento la información pública solo permite hacer monitoreo sobre el avance diferenciado por municipios, pero no tenemos capacidad de saber, a pesar de que el gobierno finalmente hace pocas semanas publicó ese tablero de información de vacunación, aunque ya nos da municipalizado, no nos permite saber dentro del municipio zonas urbanas, rurales y rurales dispersas, que nos permitiría realmente entender de cara a las dificultades geográficas cómo es que está llegando o no la vacuna a estos lugares. Un indicador que tenemos, por ejemplo, es que mientras a nivel nacional la tasa de dosis aplicadas es de 2.377 por cada 10.000 habitantes, esa es de 906 dosis por cada 10.000 habitantes en los municipios PEDET. Mucho menos de la mitad, insisto, nos pone en una situación muy difícil de desbalance territorial. Eso, por supuesto, es especialmente grave si uno entiende que en este tipo de municipios rurales, dispersos, difícil acceso, el 14% no cuenta con personal de salud capacitado en la aplicación de la vacuna de COVID-19, mientras que a nivel nacional hay 3.5 vacunadores por 10.000 habitantes. En estos municipios PEDET hay 2.7 vacunadores por 10.000 habitantes. En esa estrategia de priorización territorial que se hizo en Leticia, Puerto Nariño, Mitú y Nírida, no se hizo mediante un criterio de ruralidad, sino por un criterio de exposición a nuevas cepas del COVID en las fronteras. Insisto, esa es la lección aprendida que nos parece más favorable. La manera en la cual se hizo articulado en Leticia, Puerto Nariño, Mitú e Nírida debería replicarse ya no solo en zonas fronterizas, sino en muchos de estos municipios rurales de difícil acceso o subregiones rurales de difícil acceso, donde se unifican fases y etapas del plan y se puede ser mucho más eficiente, incluso mucho más costo eficiente, además, por supuesto, de proteger la vida. Esto ha llevado a que el porcentaje de personas con el porcentaje de personas priorizadas con esquema completo de vacunación es muy superior en estos lugares a el porcentaje nacional. En el 19.05% es a nivel nacional, mientras que en Leticia ese porcentaje es del 91%, en Mitú es del 67% y en Nírida del 38%. O sea, realmente muestra que si uno interviene integralmente esos territorios, tiene mucho más chance de ser efectivo. Entonces, digamos, hasta ahí llegamos como con una fase de cómo priorizo. Luego viene cómo distribuyo, cómo logro que la vacuna sí llegue allá. Lo primero, pues, es lo obvio, lo sabemos todos. Esto requería tenía un reto de distribución y logística adicional porque implicaba unas temperaturas de refrigeración y ultra refrigeración distintas a aquellas de los procesos de vacunación generales. Colombia tiene su joya de la corona, es el Plan Ampliado de Inmunizaciones, el llamado PAI. Todos los expertos en salud con quienes uno habla le dicen, no, el PAI siempre ha sido en Colombia como ese gran hito de cosas que podían funcionar bien en el país. De cara a eso, la decisión del gobierno fue decir, pues vámonos con el programa ampliado de inmunizaciones. Eso, digamos, implicó poner a un programa muy bueno, muy robusto, bien calificado, pues hacer algo que no sabía hacer, porque el PAI estaba organizado en una perspectiva individual, no colectiva ni territorial. La falta de capacidades de infraestructura y de logística en zonas rurales y rurales dispersas, a lo cual no, digamos, no estaba comúnmente acomodado, por no hablar de que esto no era en emergencia, a toda velocidad, con problemas de llegada de las vacunas y falta de oferta global internacional, ni se diga los temas de
de ultracongelación y congelación que no estaban contemplados para las otras vacunas. Entonces, digamos, es entendible por qué se confía en la base del PAI, pero un primer error de arranque es no hacer ajustes previos para que la distribución y la logística entendiera que no se podía hacer en el PAI como si todo fuera igual al proceso de vacunación ordinario en las otras vacunas. Sumado a ello, pues están las dificultades en el pago del servicio de los vacunadores. En algunos municipios los pagos los llevan a cabo las EPS, en otras donde no hay, los pagos los debe hacer la entidad territorial y no ha habido unos recursos suficientes. De hecho, tenemos documentación por parte de los expertos de que parecería haber existido reducciones en las transferencias al PAI y PRAS en el año pasado, lo que ha puesto a varios entes territoriales en graves aprietos para poder pagar a los vacunadores por no haber estado contemplados previamente. Más adelante haré énfasis en ello. Esto implica, y lo veremos también en detalle, que necesitamos rediseñar los procesos de logística y redistribución para que realmente lo entendamos como un proceso, digamos, de operaciones de optimización de inventarios, que lo entendamos con un nodo para ser mucho más eficiente, de forma que realmente, digamos, llegue de manera masiva y con urgencia y no en la lógica ordinaria de vacunación, que ha funcionado bien, pero que es distinta de esta lógica de digamos, emergencia. Ahí el experto en logística, Nelson Mariño, ha hecho varios análisis públicos sobre la importancia de soportar el programa de compras y suministros y coordinar el proceso de abastecimiento en cada una de las etapas, configurar red de centros de vacunación, programar capacidades, recursos, jornadas, optimizar la asignación. De hecho, se habla digamos, de que si uno optimiza esos procesos, podríamos pasar de que con un equipo con un vacunador logre entre 45 y 50 personas vacunadas por hora, mientras que hoy con un equipo, un vacunador, estamos logrando 6 personas vacunadas por hora. O sea, realmente estamos siendo incluso muy ineficientes y eso nos tiene justamente con una proporción baja de número de dosis aplicadas versus las dosis que hemos recibido a pesar de las demoras en la recepción de estas vacunas. Uno de los cuellos de botella justamente son las personas que tienen que ser formadas y capacitadas para poder hacer el proceso en formación, ya capacitados hay 51.779 profesionales, en formación 4.496 y por certificar 11.150 personas para poder participar de este proceso como personal capacitado para la vacunación. Sin embargo, no tenemos información desagregada por ente territorial. Ese es otro de los hoyos negros, por lo cual no podemos mostrar disparidades territoriales en la posibilidad de avanzar en este proceso de certificación y de calificación. Insisto, los expertos consultados, aunque celebran el uso del PAI para la vacunación, mencionan que sí es necesario formular una estrategia complementaria distinta que enfrente el reto de las particularidades de la vacunación con el COVID. Otra de las recomendaciones que recibimos en ese punto en particular es que tenemos bajo personal, ya lo señalaba, de vacunadores con problemas de pagos, pero además problemas de insuficiente capacitación y los estamos recargando con elementos administrativos. Entonces ponen al mismo vacunador o vacunadora a elevar la carnetización, cuando sería posible vincular estudiantes voluntarios para que ellos gestionen la parte administrativa y sea mucho más rápido. Realmente tiene que ser una cadena logística absolutamente, digamos, puesta en su lugar más eficiente para poder avanzar más rápido en la vacunación, y distribuir esas cargas con voluntarios, por ejemplo, sería una manera de poder avanzar. Hay que mencionar también que a la fecha no contamos con información sobre el monto de los recursos dispuestos para el fortalecimiento del PAI, como ya lo decía, y además tenemos, digamos, estas dudas de las reducciones del año pasado que esperamos poder corroborar a través de la respuesta de los derechos de petición. Una vez uno tiene, digamos, esa logística, hay que establecer, y en esto todos los representantes han estado muy involucrados frente a sus territorios, una fórmula para la asignación de vacunas, es decir, qué dosis le corresponde a cada grupo poblacional y a cada territorio. En la primera fase, digamos, se creó una primera fórmula a través de la resolución 161/2021, que fue positiva porque generaba una distribución equitativa entre las distintas entidades territoriales. Se asignaba de acuerdo a la población por etapa, digamos, respetando así lo que estaba establecido en el plan de vacunación.
Sin embargo, luego, a través de la resolución 360, se creó el concepto de umbral mínimo de ritmo de vacunación para cada uno de los entes territoriales. En la práctica, digamos, uno entiende, es positivo, es tratar de generar criterios para que las vacunas adquiridas no se guarden y que sí se apliquen de manera eficiente, pero lo que esto terminó generando es el típico incentivo perverso colombiano en donde el que va más lento lo castigo. Entonces le doy menos recursos y en este caso lo castigo contra recibir menos vacunas. Esto es francamente una de las mayores preocupaciones que tenemos. La manera en la cual se está aplicando esa resolución lo que genera es que castiga a zonas rurales y municipios con menos capacidad institucional. No tiene en cuenta esa nueva fórmula que la distribución y aplicación de la vacuna pues es mucho más difícil cuando hay dificultades de transporte, falta de vías de comunicación, necesidad de transporte más costoso como el transporte aéreo, fluvial o población rural dispersa, que ponen a esos municipios a tener un indicador muy malo de este umbral mínimo de ritmo de vacunación, asumiendo que es por perezosos y no necesariamente porque necesitan más apoyo. Entonces, digamos, ahí repetimos los típicos incentivos perversos que han existido en otro tipo de política pública en Colombia, y estamos castigando a quienes en este momento necesitan es más apoyo y más acompañamiento. Como resultado de este proceso, digamos, hemos encontrado adicionalmente una serie de retrasos en las asignaciones que lleva a que distintos entes territoriales no puedan tener un cronograma claro en el manejo de las dosis en sus territorios. En particular, por ejemplo, encontramos entre el 16 y el 19 de mayo existieron 1.3 millones de vacunas que no se asignaron. En general, el tiempo promedio que transcurre entre la llegada al país de las vacunas y la llegada a territorios cercanos a Bogotá es de 48 horas, mientras que para territorios de mayor dispersión geográfica el tiempo promedio que transcurre es de 3 a 5 días. Entonces, de nuevo, tenemos una disparidad bien grande en la manera en la cual esa logística está operando. Eso además genera distintas ineficiencias, porque cuando revisamos el porcentaje de dosis asignadas, así entregadas, todavía no aplicadas, asignadas sobre población priorizada, lo que uno encuentra es que, por ejemplo, Bogotá, el porcentaje es de 385% de dosis asignadas sobre población priorizada, mientras que en Chocó ese porcentaje es del 182%. Si uno tiene en cuenta que cada persona necesita 2 dosis, lo que se concluye es que en Bogotá las dosis obviamente alcanzan para 2 dosis por persona. Todo el que esté por encima de 200% está bien, Bogotá está en 385%, está pudiendo vacunar más allá de la población en la etapa priorizada. En cambio, Chocó ni siquiera está recibiendo lo que tendría que recibir para poder llegar a la población que está priorizada. Está por debajo del 200%, está en el 182%. Por debajo de ese mínimo están Atlántico, Magdalena, Bolívar, Buenaventura, Chocó. Y como les digo, ahí lo tenemos pues todavía no desagregado por municipios, sino departamento y capitales departamentales. Pero es preocupante porque esa falta de eficiencia en la distribución genera además que no lleguen suficientes dosis ni siquiera a ciertos sitios para cumplir con la población que está priorizada en esa fase. Por eso creemos que se puede optimizar, que si uno aplica estas reglas mucho más claras de optimización de procesos, podría garantizarse una distribución y logística mucho más efectivas. El siguiente elemento, digamos, es el proceso, digamos, a través del cual se reconoce el pago. De acuerdo con el decreto 109 de 2021, la entidad encargada del pago de los costos asociados al Plan Nacional de Vacunación es la unidad de gestión del riesgo y no la ADRES. Este fue uno de los, digamos, descubrimientos que tuvimos en una de las últimas reuniones de la comisión, que nos preocupa muchísimo. Aún no tenemos justificación formal, pero justamente eso es lo que genera uno de los cuellos de botella para no tener suficientes recursos al momento del pago de los vacunadores. Cuando uno mira el porcentaje de pago sobre dosis aplicadas, lo que encontramos es que en proceso de verificación y validación con autorización de giro previo hay 48% de dosis. En proceso de facturación, 19%. Y pendientes por revisión y sin giro, el 33%. Es decir que, y esto lo vemos a lo largo de todo el plan de vacunación, muchos de los problemas existentes en nuestro sistema general de salud se están replicando en la implementación de
el Plan Nacional de Vacunación, en particular, en este caso, con pues el tema de la transferencia y de la demora en los pagos. A 31 de mayo hay 5.2 millones de dosis pendientes por validación para pagos que pues han presentado dificultades en el proceso de facturación o en la presentación de documento por parte de las IPS y que por lo tanto ha demorado todo el proceso de pago. Esto es muy preocupante porque por supuesto en la medida en la que empecemos a tener acceso a más dosis que esperamos nos lleguen, pues esto todo va a ir generando mayores demoras aún en el proceso de aplicación. No tenemos desagregada información de pagos por aseguradora, por IPS o por entidad territorial. Hemos insistido y le seguiremos diciendo al gobierno que necesitamos que se haga pública esa información para poder tener un rastreo mucho más directo. Luego la siguiente fase es qué pase con dosis que se pierden. Es normal que haya dosis que se pierdan, esto no es solamente un caso colombiano, cerca de 1.8 millones de dosis de vacunas contra el COVID alrededor del mundo. Se estima que pues digamos de esas aproximadamente un 10% pueden estar en alguna condición de digamos de perderse, de tener problemas porque pasan demasiado tiempo por fuera de la temperatura que es necesaria o porque la persona administra vacunas y no usa todo el volumen de la dosis que contiene cada una y entonces se pierden aparte, o se abre la vacuna pero la dosis que contiene no se usa dentro de cierto número de horas, entonces digamos ya se vence, etcétera. Entonces es normal que exista, más o menos hay un desperdicio del 10%. ¿Qué nos preocupa? Que con los datos públicos en Colombia parecería haber una pérdida del 0.0013. Eso sería muy bueno si no fuera extrañamente bajo con respecto al promedio mundial. El gobierno, a través de la reunión que tuvimos con el ministerio, nos reportó que ellos calculaban, según el ministro Ruiz, entre el 5 y el 10% de dosis perdidas. Eso suena más ajustado a la realidad, pero no se compadece con los datos públicos. Por eso necesitamos algo más de claridad para poder hacer un seguimiento a cuántas se están perdiendo o no. Nos está pasando que estamos teniendo problemas de cadena de frío, sí o no, y dónde. La siguiente fase es poder convencer a la gente de que sí se vacune, porque de nada nos sirve hacer toda la logística si no logramos que la gente sí sienta que esto es razonable, que es seguro, etc. La principal estrategia del gobierno al respecto, como todos sabemos, fue el programa Prevención y Acción, que estuvo al aire entre marzo de 2020 y mayo de 2021. Ahí, por supuesto, podemos tener distintas apreciaciones entre los miembros de esta comisión en el Congreso, pero tenía por lo menos varios retos técnicos. Implicaba que los ciudadanos tenían que estar dispuestos a conectarse a una hora específica, un espacio rutinario que se volvió repetitivo, acartonado, con poca participación ciudadana de otros sectores que se vieran ahí reflejados, poco diverso, pocas voces críticas. Era en general un lugar, digamos, más de promoción gubernamental que de generación de confianza, que es un poco lo que dicen los expertos. Más allá de discusiones políticas, pues uno necesita que gente que duda de vacunarse quiera acceder a la vacuna por cuenta de que encuentra información confiable. Y la información que tenemos de la encuesta de pulso social del DANE de abril de este año es que por lo menos el 29% de las personas no quieren vacunarse en Colombia, y esa es una cifra importantemente alta. A hoy no nos hemos enfrentado a lo que enfrentan países como Estados Unidos, de movimientos antivacuna, de personas haciendo campaña por no vacunarse, y digamos no hemos enfrentado ese reto porque por el momento estamos en que si quiere llegue la oferta de vacunación, no el lado de demanda todavía de que la gente no quiera vacunarse, pero este dato implica que Colombia va a tener ese reto, es decir, que una vez nos lleguen las vacunas, si no hacemos cosas de pedagogía, de comunicación, no vamos a tener gente, incluyendo en zonas rurales, donde puede haber una cantidad de prejuicios que no están siendo discutidos y que no hay suficiente información para generar confianza. De ese porcentaje de personas que manifiestan no querer vacunarse, el DANE reporta que el 43% tiene miedo a efectos secundarios y el 19% no creen las vacunas, el 43%, sí, el miedo a efectos secundarios, el 19%, desconfianza en la efectividad de las vacunas, 43%, no creen en las vacunas, 10%, y falta de información sobre si las vacunas funcionan o no, 3%. Lo propio en el caso de la encuesta realizada por la Universidad del Rosario, señalan que cuando uno desagrega por nivel socioeconómico,
el 33% de las personas de ingresos bajos no se vacunaría. Y eso contrasta con 26% de personas de ingreso medio y 18% de personas de ingresos altos. Además de todo, tenemos una distribución desigual en el ingreso en torno a la información sobre si es confiable o no, digamos, poder vacunarse. Una de las cosas más interesantes que muestra el DANE es que la gente confía más en la información que le dan los médicos, que le dan los epidemiólogos, que le da la academia, y confía menos en las que dan la televisión, las redes sociales, la radio. Y sin embargo, pues la mayor cantidad de información se da por estos medios sin involucrar suficientemente a médicos, epidemiólogos, expertos que puedan realmente ayudar a dar un poco de balance. Mi vacuna es también un mecanismo para informarse, pero obviamente es un mecanismo que excluye pues a las poblaciones que no tienen acceso a internet. Entonces ahí hay un reto muy claro. Luego viene ya propiamente la fase de aplicación, de ponerse efectivamente de la vacuna. Entonces lo que hemos encontrado es que en dosis aplicadas tenemos un rezago en el cumplimiento de las metas del plan de vacunación. En febrero se cumplió solo el 39% de la meta, en marzo solo el 58% de la meta, en abril el 58% de la meta, mayo mejoró un poco, 79% de la meta. Eso significa, como les decía al inicio, que en total hemos llegado solo al 6% de la población objeto de la fase 1, de la fase 1, etapa 1. Hemos logrado solo el 59% de la población vacunada respecto al objetivo que habíamos trazado para esa etapa, que había trazado el plan de vacunación. Frente a la etapa 2 se había logrado solo el 18%. O sea, realmente hay un rezago. Insisto, todo lo que hemos explicado hasta el momento explica de dónde viene ese rezago, pero es, digamos, objeto cuando menos de preocupación, de alerta y de necesidad de hacer una serie de ajustes. Luego entonces viene el proceso de, ya voy a aplicarla, tengo esto de poder lograr avanzar, necesito saber quiénes son las personas que voy a vacunar. Y ahí nos encontramos con un siguiente cuello de botella. Lo que hace, digamos, el ministerio es que identifica a las personas a vacunar en cada etapa de acuerdo con la información contenida en las bases de datos oficiales disponibles sobre población asegurada, y para las personas de las que no se tiene información, el ministerio pues lo solicita a las entidades públicas o privadas la entrega de esa información correspondiente. Eso, digamos, genera un problema de entrada que lo reconoce el propio ministerio, y es que las bases de datos primarias primero se encuentran desactualizadas. Eso ha requerido que las EPS realicen procesos de actualización de datos de contacto, y además presentan un sesgo de información que favorece al régimen contributivo. Y eso implica que la población más vulnerable, que pertenece al régimen subsidiado, es de más difícil identificación. Uno de los elementos adicionales es que comorbilidades o características que podrían hacer que la persona subiera de priorización no necesariamente aparecen registradas en esas bases de datos. Entonces ahí de entrada tenemos un problema muy grave de cómo se identifica a las personas que van a ser vacunadas y cómo se agenda. El sistema de agendamiento para cualquier experto en logística y distribución, y lo decían, es profundamente ineficiente. Obviamente que uno preferiría tener una gran oferta y no tener que priorizar por etapas, sino que cada cual que pudiera se pudiera ir vacunando. Como tenemos baja cantidad de vacunas, nos toca ir priorizando. Pero el hecho de que la puerta de entrada de ese agendamiento sean las EPS, y teniendo este problema de bases de datos de las EPS, que son de mucho menor calidad, por ejemplo, que las bases de datos con todos sus problemas que existen para ingreso solidario u otros programas sociales del Estado que ya cruzan distintas bases de datos, SISBEN 4, etcétera, estas otras de las EPS son muy poco articuladas y hacen que realmente tengamos muchísima opacidad en el acceso a los datos. Luego viene entonces ya propiamente, ahora sí, la vacunación en sí misma. Y lo que tenemos es que apenas el 44.2% de las dosis asignadas han sido aplicadas. O sea, Colombia, además de tener semejante rezago internacional de la entrega de vacunas compradas, a pesar de ese rezago, no hemos sido capaces de aplicar las dosis que tenemos asignadas. Solo hemos sido capaces de aplicar el 44.2% de las dosis asignadas. Eso es muy grave en términos de nuestra capacidad logística, y una cantidad de gente, pues que además es aún más grave que haya gente aún que se esté muriendo, porque sería absolutamente bajo nuestro control salvarlas, porque hay disponibilidad de vacunas para poder salvarlas. Ese retraso es de los hallazgos más graves de este informe.
Mientras que, por ejemplo, en Baupés y Amazonas, entidades que, como decía, tuvieron esa estrategia de priorización territorial, tienen un porcentaje de dosis aplicadas sobre población de más del 200%. Un departamento como Antioquia tiene un porcentaje menor al 70%. Entonces, digamos, insisto, ahí hay varios que están en una situación muy, muy preocupante, que los pone en una situación compleja de cara a la inefectividad para poder llegar. Ahí nuevamente típicamente discusiones de ruralidad, ruralidad dispersa, falta de poder ser mucho más efectivo en llegar a estos territorios, pues impide y dificulta la posibilidad de avanzar más ágilmente en la aplicación de dosis asignadas. Como ya lo decía al inicio, ha habido una carencia clarísima de una estrategia diferencial étnica. De hecho, el Plan Nacional de Vacunación no incluye una sección sobre estrategias diferenciadas. Lo que hay es, luego, digamos, el ministerio nos responde que tienen algunos criterios, pero lo que es claro, eso queda enteramente a la responsabilidad de los entes territoriales. Como ustedes saben, la tasa de movilidad de población étnica es muy superior a la nacional, y allí lanzamos otra alerta dentro del informe. Luego tenemos también un capítulo, una alerta sobre el tema de población migrante. En la primera versión del Plan Nacional de Vacunación, el presidente en su momento señaló que los migrantes irregulares no iban a ser incluidos. Luego hubo, digamos, gran revuelo nacional y se señaló que claro que sí, que tendrían que ser incluidos. Como parte de todo, digamos, el plan del Estatuto Temporal de Protección, lo que ha respondido el gobierno es que va a ser a través de esto que se va a hacer el proceso de vacunación de los migrantes. Y dicho sea de paso, pues este no es solamente un tema, digamos, de solidaridad, de ser un país que recibe migrantes, es además y sobre todo un tema de salud pública. Estas son personas que están en Colombia o que están pasando por Colombia y que si queremos garantizar que realmente logramos inmunidad de rebaño, es desde un punto de vista de salud pública necesario poder vacunarlos. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos ahí? Primero, las bases de datos que tenemos son de migrantes en condición regular y aún así son supremamente falentes, recogen información de personas plenamente identificadas bajo el Sistema General de Seguridad Social, y ese es un porcentaje bajo de personas migrantes por los estimados que tenemos que pueda estar ahí. En el caso de irregulares se dice que se va a hacer cuando se aplique el Estatuto Temporal de Protección, pero pues no hay un cronograma claro que responde a unas lógicas mucho más políticas de poder garantizar, montar un proceso razonable de normalización de esta población, pero que de cara al reto de poder vacunarlos, que es un reto de salud pública, son tiempos que no encajan los unos con los otros y que generan un inmenso reto. A la fecha no hay información pública sobre los avances en el proceso de inmunización de migrantes regulares o irregulares que nos pueda decir cómo vamos. Y pues cabe anotar que en todo caso el estatuto además establece requisitos adicionales que además solo se aplica a personas que han ingresado antes del 31 de enero de 2021, o sea, insisto, más allá de discusiones políticas, solo desde un punto de vista de salud pública presenta retos grandes para poder usar esa herramienta y que podamos efectivamente lograr inmunidad de rebaño. En principio, si tengo 20 minuticos más para terminar, dado que es un informe así de largo, cada uno de los miembros de la comisión podría tener 8 minutos y aún estar a tiempo. Por supuesto, me someto, dado lo largo del informe, a lo que ustedes consideren. Doctora Juanita, en 20 minutos silenciamos entonces su micrófono. Bien pueda. Gracias, presidente. Tenemos entonces que la siguiente fase, por supuesto, implica un rol muy importante de la relación entre los entes territoriales y las EPS para hacer efectivo el proceso de vacunación. En principio, según el plan, la lógica es que los entes territoriales solo tengan la carga de identificar, hacer el proceso de disposición de las vacunas. Y según el plan, recarga muchísimo a las EPS como las responsables de desarrollar las estrategias y tácticas de vacunación, de garantizar y monitorear la aplicación de las vacunas, de respaldar el servicio de vacunación, de monitorear la productividad y rendimiento de los vacunadores, de garantizar la cadena de frío, etc. Lo que hemos visto en la práctica es que esto ha replicado todos los problemas históricos que tiene nuestro sistema de salud, insisto, con todas las discusiones, de distintas visiones políticas que tengamos, en donde cuando menos existe una diversidad de calidades entre una y otras EPS y existe una diferenciación de falta de cobertura territorial de muchas de ellas, lo que hace que esas discriminaciones que tiene nuestro sistema de salud se repliquen en el plan de vacunación al momento de hacer efectiva la vacunación.
Una vez se da la vacunación, sigue un proceso de farmacovigilancia o de seguimiento post-vacunación. Y ahí el mayor reto que tenemos en este momento, y nos lo decía de manera muy clara la directora del Instituto Nacional de Salud, es que los eventos adversos leves y moderados son notificados directamente al INVIMA y no los conoce el Instituto Nacional de Salud, no entran al sistema Civigila. Civigila solamente conoce de los efectos adversos graves. Eso hace que tengamos una, digamos, insuficiencia de reporte y que haya poca transparencia en poder saber unos y otros. Según el INVIMA, que hizo un estudio al respecto, entre el 17 de febrero y el 30 de abril recibió 4.336 reportes de eventos adversos posteriores a la vacunación. Según ellos, 3.900, es decir, el 90% serían no graves y el 10% graves. La vacuna que más efectos adversos presentó, según eso, es Pfizer con 82%, Sinovac 16%, AstraZeneca el 1%, y el 0.1% no establecieron cuál era la vacuna que le presentó el efecto adverso. Sin embargo, es importante señalar, y en esto hay que hacer mucha pedagogía y comunicación, y para los ciudadanos que nos siguen en casa, los efectos de eventos adversos son absolutamente manejables, es decir, se habla de dolores de cabeza, mareo, malestar, náuseas, un poquito de dolor en la zona de vacunación, algo de escalofrío, pero en realidad el grueso de los efectos no son efectos graves reportados. Hay que hacer mucho de esta pedagogía porque, como decíamos al inicio, esta es una de las principales causas de por qué la gente siente que no se puede vacunar. Mi vacuna también podría ser utilizada como un mecanismo de farmacovigilancia, pero tiene que habilitarse para la notificación espontánea y voluntaria de los ciudadanos. De hecho, uno de los hallazgos que tiene el informe es que no existe una plataforma pública donde todos los ciudadanos puedan reportar los efectos adversos, de tal forma que una vez pasa, muy rápidamente hay un canal específico que además no sea solo web, que entienda que pues hay diferencias territoriales para poder reportar, hacer transparente y generar confianza, reduciendo un poco los niveles de angustia. En esa fase post-vacunación, el otro elemento fundamental es llevar a cabo evaluaciones constantes sobre la evaluación de su efectividad. Esto es pues típica política basada en evidencia, lo dice el mismo plan de vacunación, hay que hacerlo. ¿Cómo vamos? Constantemente publicar esta información, no solo por parte del gobierno, también por entidades independientes, para que podamos generar confianza en el proceso. Implica también en esta fase post-vacunación entrar cuanto antes en un proceso de optimización de dosis. Hay ya suficiente información que nos permite concluir que las personas que ya fueron infectadas con COVID-19 tienen un sistema inmune, si se quiere, entrenado y que por lo tanto podrían recibir una sola dosis. Eso implica recalcular rápidamente, tener la información y recalcular para poder, pues en últimas, ahorrar una cantidad de vacunas que ayudarían mucho en un contexto de escasez. Lo propio con espaciar las dosis. Existe buena evidencia, según nos decían los expertos, sobre la posibilidad de espaciar AstraZeneca y Pfizer, no así Sinovac, que la evidencia científica dice que no se debe espaciar. Necesitamos en todo caso estudios colombianos, probados territorialmente en Colombia, con inversión en ciencia, para poder garantizar que sabemos si eso es así y eso nos puede ahorrar una cantidad de costos. Hecho eso, digamos, una vez uno tiene toda esa información, ya no en la fase de convencer a la gente de sí vacunarse, sino de además tener, pero obviamente está relacionado, tenemos cómo logramos comunicar cómo va el proceso de vacunación. Y ahí encontramos varios elementos. Lo primero es que, digamos, existe una preocupación porque los informativos que primero se conocen son básicamente la cuenta de Twitter del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien saca su Twitter infografía, avance de entregas y aplicaciones sin que exista una base de datos publicada al mismo tiempo, accesible, y que además luego, tiempo después, lo hace el ministerio en su espacio web, sube una infografía que muestra datos generales que no necesariamente coincide con el tablero de control, con las dosis entregadas por entidad territorial y por periodos. Hemos documentado por qué se da esa diferencia y ahorita más adelante entrar en eso, pero en todo caso hay cuando menos una contradicción entre esos canales de comunicación que suponen un reto muy grande para tratar de mostrarle a la población cómo vamos o no en este proceso de vacunación. La siguiente parte que se comunica son las dosis negociadas. Después de eso, viene la cifra sobre la distribución. Ahí hay un avance que es interesante, que es la expedición de las distintas resoluciones que muestran
cuántas dosis se le asignan a cada ente territorial. Eso es muy positivo, pero es de muy difícil acceso. No toda la población tiene acceso a esas resoluciones. Si uno se mete al espacio dedicado al Plan Nacional de Vacunación en la página del Ministerio, no está ahí cargado. Eso hace que no haya una forma de fácil acceso y visibilización de la etapa de distribución de dosis a lo largo y ancho del territorio. Luego viene las dosis, digamos, la asignación de dosis a cada uno de los entes y, digamos, cómo está disponible o no. Lo que hemos encontrado es que la asignación está de las preocupaciones que tenemos. Hubo el avance significativo en la publicación de dosis municipales, pero en varios de los escenarios todavía no hay acceso en varias de las fases a las informaciones municipalizadas. La razón por la cual existe esa diferencia a la que me refería antes es que el sistema de información depende de los prestadores, que cuenta con un rezago cerca del 40%, por lo que aún no dispone de una base de datos que concuerde con las cifras generales que publica el Ministerio de Salud en la infografía. Es muy importante superar este rezago, genera muchísimas, digamos, inconformidades, desconfianzas, es entendible y entiendo que esa es la razón por la cual el Ministerio además se demoró en publicar su tablero, pero es fundamental poder justamente aprovechar esta coyuntura para resolver ese problema de rezago. Además, nos han respondido que en esa información se recolecta sexo, género, orientación sexual, lugar de nacimiento, etnia, establecer si es víctima, discapacidad, escolaridad. Toda esa información se está recolectando, pero no se está haciendo pública. Y es fundamental hacerlo para poder tener ese seguimiento. Eso además pues evidencia uno de los problemas de la disponibilidad de información a través de plataformas y de páginas web, pues lo que impide que muchos otros sectores que no tienen acceso a internet o que no hay conectividad, pues no puedan tener acceso a esta información. Entonces, digamos, hasta ahí toda la fase que viene post vacunación y todo el tema de comunicación. ¿Qué sigue? Un poco lo llamamos como prospectiva. ¿Cómo planeamos, cómo anticipamos para que no repitamos un poco los errores de estar poco preparados? Y ahí hay un par de elementos que sugerimos. Lo primero, y ya lo decía al inicio, es que tenemos que tener estrategias de adquisición de vacunas que no dependan solamente de producción internacional ni la disponibilidad de estas en el mercado internacional. Eso implica tener, y ya de hecho nos lo decía la directora del Instituto Nacional de Salud, un diagnóstico de la infraestructura existente en el país, tanto de entidades privadas, mixtas, que podrían empezar primero por el envasado y en algunos años pasar a la producción de vacunas. Sin embargo, lo que nos responde la misma directora particularmente el instituto, a través de una respuesta formal, es que hoy no tiene la capacidad instalada para la producción de medicamentos, no existe una planta farmacéutica en las instalaciones y no cuenta con infraestructura requerida para el proceso de producción de vacunas. Le preguntamos por los recursos y pues lo que señala es que hay una falta de presupuesto en el Instituto Nacional de Salud para poder avanzar, no ya inmediatamente, pero poder construir esa capacidad en el mediano plazo. Otra preocupación en términos de prospectiva es que ya hay claridad en el diagnóstico internacional de que hay varias vacunas que necesitarán al menos una o más dosis de refuerzo. Particularmente Pfizer ya ha anunciado la posibilidad de que su tratamiento implique una tercera dosis a los 12 meses. Necesitamos ya cuanto antes un plan de adquisición de la tercera dosis para poder documentar justamente pues cuánto va a haber o no en el caso colombiano de inmunidad para poder establecer hacia adelante esas necesidades. Y luego el diagnóstico de linajes de distintas cepas. Se ha documentado por el Instituto Nacional de Salud al menos 58 linajes del COVID en Colombia. Es fundamental aumentar capacidad de rastreo genómico, pues que en Colombia es bajo por el bajo presupuesto, aunque hay que reconocer que con todas las dificultades tenemos 19 laboratorios genómicos y una estrategia de caracterización genómica mixta que es supremamente costoso, pero que hay que poder fortalecerlo si queremos estar preparados para todas estas distintas cepas y linajes que pueden surgir, y hay que masificar la toma de pruebas a nivel nacional. Una de las cosas que más nos preocupa que documentamos en el informe es que mientras a nivel nacional se realizan 1.938 pruebas por 10.000 habitantes, en los municipios PET esta cifra es de 889 dosis por cada 10.000 habitantes. O sea, de nuevo tenemos ahí una brecha territorial muy dura en términos de rastrear y de poder documentar si crece o no el contagio en distintos territorios.
Finalmente, en eso, digamos, también mencionamos, ya lo mencionaba un poco al inicio, la creciente evidencia internacional de que las mujeres gestantes y en periodo de posparto sí deberían poder vacunarse. Dada esa información, que ojalá se ajustara a investigación nacional, pues parte, digamos, de las recomendaciones es que sea posible incluir a las mujeres gestantes y en periodo de posparto en la priorización como parte de las distintas etapas de vacunación y que no estén excluidas. Luego lo que hacemos es un poco como la proyección de llegada de vacunas. Como les decía al inicio, pues no hay fechas fijas proyectadas por los acuerdos entre el gobierno y las farmacéuticas. Lo que tenemos una proyección para junio de llegada de vacunas. En principio de Sinovac se supone que llegarían 5.3 millones, de Pfizer se supone que llegarían 5.3 millones, de Sinovac 1 millón, de AstraZeneca 400.000, de Moderna 100.000, del mecanismo COVAX AstraZeneca 909.000 para un total de 7.7 millones de vacunas que estaban proyectadas para llegar en junio y que pues esperamos poder saber hacia adelante qué pase. Porque, como les decía, pues tenemos un rezago amplio a nivel global en la llegada de vacunas. Hasta ahí hacemos el diagnóstico, el informe culmina con una serie de recomendaciones que en el tiempo que me queda alcanzo perfectamente a exponerlas. La primera es la modificación y ampliación del portafolio de vacunas. Necesitamos evaluar la llegada de otras vacunas, habilitar que el Estado colombiano pueda adquirir otras vacunas cuya efectividad comprobada supere el 90%. Eso implica acelerar el proceso de otorgamiento de la SUBE por parte del INVIMA, tener en cuenta estudios realizados por organizaciones internacionales para que pueda ser mucho más ágil. Segundo, acompañar el proceso de levantamiento de patentes. A mí me alegra mucho que hayamos logrado de consenso en esta comisión multipartidista insistir en que Colombia debe acompañar la solicitud liderada por India y Sudáfrica sobre la suspensión de algunos aspectos de propiedad intelectual para que la vacuna sea un bien público global y no nos quedemos en esta espera global a que sí lleguen las vacunas, sino que efectivamente pueda más países empezar a producir, insisto, reconociendo los derechos y los costos de inversión de quienes hicieron un esfuerzo a alto riesgo de producción de estas vacunas. La tercera es la importancia de hacer estudios de cero prevalencia en Colombia. Ya lo señalaba ahorita, necesitamos saber cuál va a ser la efectividad de estas vacunas y cuáles de ellas van a necesitar tercera o más dosis en Colombia para prepararnos. Si no, no vamos a haber aprovechado este tiempo para estar listos para la siguiente fase, sino que otra vez nos va a coger en una situación muy difícil. Cuarto, anticipar desde ya la adquisición de nuevas dosis, justamente en desarrollo de ello, a través del fortalecimiento de nuestra industria farmacéutica nacional, la fabricación de insumos médicos y medicamentos para la atención de esta pandemia, es decir, mezclando los distintos mecanismos, pero garantizando que entendemos que hacia adelante, pues tenemos que muy seguramente adquirir nuevas dosis. Quinto, un énfasis en una comunicación neutra. Tenemos que garantizar que la gente entienda que la vacuna no previene el contagio, sino que aminora sus efectos, que haya una campaña de distribución masiva de difusión masiva sobre por qué es importante vacunarse, sobre por qué los efectos secundarios realmente hasta el momento son menores, quitar miedos, pero eso implica que la gente se vea reflejada en esa comunicación y que sea una cosa con participación también independiente, externa. Qué bueno sería que este Congreso, entre distintos partidos que no nos ponemos de acuerdo en muchísimas cosas, nos podamos poner de acuerdo en una campaña de ayudar a decir vacunémonos todos, obviamente sobre la base de lograr que sí lleguen más vacunas, pero garantizando que tengamos una pluralidad en esa participación para convencer a más sectores. Sexto, mejorar los canales de atención ciudadana. Necesitamos que el ciudadano pueda realizar preguntas. Ha generado muchísima ansiedad esta idea del agendamiento, de si me van a citar, si no, si yo tengo que quedarme esperando. No tener un canal único, centralizado, con buena atención, le ha generado muchísima angustia y además desconfianza en el sistema. Eso es muy importante para que la gente sepa en qué va el proceso, qué efectos se han dado y pueda darse un relacionamiento constante que ayude a explicar el proceso. Séptimo, recomendamos crear una estrategia de priorización en las fronteras, replicar aquella que se dio muy bien, insisto, en Puerto Nariño, Mitú y Nírida, en todos los departamentos fronterizos. Muy seguramente la doctora Astrid hará énfasis en este punto. En el caso de Chocó, es fundamental que eso que se hizo muy bien allí sí se replique en otras zonas donde hay riesgo de nuevas cepas de COVID-19, pero a la espera de Janssen no se ha hecho allí lo mismo que se hizo en Puerto Nariño, Mitú e Nírida. Octavo,
Necesitamos información pública, disponible, completa, precisa, sin brechas de reporte entre la infografía del ministerio y el tablero del ministerio, sin brechas entre lo que dice presidencia y lo que dice Ministerio de Salud. O sea, realmente un proceso mucho más importante. Hay que reconocer que ya hay datos municipalizados, pero no son datos descargables. El micrositio no permite descargar poblaciones, como ya lo decía, etnia, ruralidad, aunque la información se está recolectando. Entre más información publiquen, así haya dificultades, más chances vamos a tener de ayudar a explicar y eso va a generar más confianza. Noveno, los reportes de vacunación. Es muy importante que se reporte a la EPS por nivel territorial. El sistema actual genera que haya una duplicidad de funciones. Es urgente que se implemente una estrategia pues, simplificada de reporte de la información para que no haya esas discrepancias. Décimo, generación de estrategias de demanda para la vacunación y no solo para la oferta, que finalizada una etapa, inmediatamente se disponga de días específicos, como se ha hecho en varios entes territoriales, para que todos los ciudadanos pues que no se han vacunado, que hacen parte de esa etapa, lo puedan hacer sin agendamiento previo, que como decía, es uno de los principales cuellos de botella. 11, vigilancia y control. Hay que fortalecer sin duda las investigaciones de la Contraloría en estos casos para evitar cualquier tipo de casos de corrupción. 12, seguimiento a la priorización territorial. Como decía, es uno de los principales, digamos, hallazgos de éxito que encontramos acá. Creemos que deben hacerse públicos los próximos criterios de selección de los siguientes casos de priorización territorial. 3, el reporte de efectos adversos, como ya lo decía, una plataforma de fácil acceso para el reporte de efectos adversos como resultado de la vacunación. 14, incitamos o exhortamos a un rol activo del Ministerio de la Ciencia. Francamente, necesitamos que juegue un papel muchísimo más proactivo en la contingencia actual, con investigación y estudios específicos sobre soportar o refutar las decisiones que se han tomado en el Plan Nacional de Vacunación. Si no hacemos ciencia con esto, no estamos entendiendo el nivel del reto al que nos estamos enfrentando y que vamos a continuar enfrentándonos. 15, generación de evaluaciones sobre el Plan Nacional de Vacunación, como ya decía, tanto de gobierno como independientes. 16, y muy importante, incluir a la fuerza pública en la distribución de las vacunas, sobre todo para capacidad aérea y fluvial. Nos lo dijeron en todas las entrevistas, es muy importante para zonas de difícil acceso. Redistribución de funciones, como ya decía, entre los voluntarios para lo administrativo y la carnetización y todas estas cosas, y realmente los vacunadores para lo que les corresponde, para que sea mucho más ágil. 18, condicionamiento de los privados para vacunar un grupo más amplio. Estamos de acuerdo con que participen en la vacunación, hay que resolver esos cuellos de botella, pero tienen que tener una corresponsabilidad frente a otras personas que tienen contacto con esos funcionarios de las empresas y deberían participar especialmente, así nos lo dijeron todos los expertos, en la cadena de distribución y logística. 19, trabajar con periodistas para informar mucho mejor. Hay que poder compartir más información, a más transparencia, mejor periodismo sobre este tema. 20, reconocer el esfuerzo que se está llevando por parte de la sociedad civil. Ha habido observatorios que se han montado, que están ahí, que han hecho un trabajo valiosísimo y que hay que destacar. Y 21, y muy importante, es necesario que el gobierno asuma una actividad proactiva para actualizar los planes nacionales de despliegue de vacunas, fortalecer constantemente los sistemas de información, desarrollar las capacidades, tener una estrategia, al menos de iniciar una soberanía de producción de vacunas que nos permita estar preparados frente al futuro. Colegas, muchísimas gracias por la atención en un informe tan largo. Los invitamos y las invitamos a leerlos. Será el primero de varios que sigan hacia adelante para poder hacer este seguimiento detallado al plan de vacunación, que es por supuesto de interés de todos. Muchísimas gracias.